Antes de iniciar en esta mañana y continuar con esta hermosa serie en el libro de Filipenses, en la carta de Pablo a Filipenses, quiero hacer un pequeño anuncio que no permití que Sammy diera porque quería contárselos a ustedes mismos. Ha sido para mí un gran privilegio pastorear esta congregación. Wow, al menos 18 años desde su fundación, y después de que me ausenté, poder regresar y colaborar con los muchachos en seguir trayéndoles lo que me apasiona, que es la palabra del Señor. Uno de los deseos grandes en mi vida siempre ha sido glorificar el nombre de Jesús, magnificarlo en todo lo que digo, en todo lo que hago. No siempre lo logro, pero esa es mi meta. Y hoy quiero hacer partícipes de ustedes uno de esos logros que Dios me permite realizar. Hace algunos años yo estaba aquí parado y les di un anuncio y les sorprendí a todos ustedes. Y era el anuncio cuando yo me había comprometido para casarme. Algunos de ustedes se acordarán. Todavía ese mensaje que se transmite en las redes sociales y se vuelve a transmitir, no cortaron nada de mi anuncio y lo siguen poniendo, así es que sigo recibiendo felicitaciones como si me acabara de casar. Así es como vivo la vida. Pero hoy comparto otro anuncio bien especial para mí porque cumple un sueño, una meta. Siempre había querido poder contar la historia de Cristo en mi vida, pero hacerlo de una manera que no hablara de mí, sino magnificar el nombre de Cristo. Bueno, el 1 de noviembre va a salir ya el primer libro que me toca escribir. Y quería que ustedes fueran los primeros que supieran acerca de eso. La gloria es para Él. Y qué mejor fecha que la fecha de Adviento, que celebramos la temporada de Navidad, para poder hacer este devocional diario y acompañarlos a ustedes a que no dejen que las presiones de la temporada les quiten la atención de lo que verdaderamente es importante. La Navidad es acerca de la venida de Cristo. Adviento no solamente anuncia la llegada de Cristo, sino la esperanza en su segunda venida. Y este devocional de Adviento que me ha permitido Dios a trabajar en varios meses, quiero ponerlo a la disposición de ustedes para que en esta temporada, comenzando el 1 de diciembre, puedan leer cada página. Son 25 páginas, 25 aspectos, son como 200 páginas. Pero ahí cada una de ellas nos va hablando acerca de la promesa de la venida del Mesías hasta la presencia de la luz perpetua, que es Cristo Jesús. Así que Luz Perpetua se llama el libro. Everlasting Light en inglés, se escribió en inglés, también en español, pero ustedes van a tener el original porque lo escribí primero en español. Y qué contentos, y quiero invitarles porque el lanzamiento del libro y la firma del libro va a ser el miércoles 19 de noviembre, ahí en el coffee shop de Inside for Living, de 11 a 1. Por favor, acompáñenme si tienen tiempo y si sacan su hora del almuerzo, allá los espero. A partir del 1 de noviembre lo pueden adquirir ahí en la librería o a través de visionparavivir.org. Y ese es el anuncio que voy a dar, lo voy a dar una sola vez, pero quería que ustedes lo supieran porque ustedes son mi familia y compartir esta noticia con ustedes me llena de gozo. Es el deseo mío, de verdad, de todo corazón, magnificar el nombre de Cristo a través de estas escrituras. Y que Dios bendiga su palabra que están impresas en ellas y mucha gente pueda encontrarse, tener ese encuentro con la luz perpetua que es Cristo Jesús. Gracias. Y ahora hablando en materia de lo que nos toca esta mañana, hoy quiero hablarles o seguirles hablando de un hombre que aunque estaba libre, y es el hombre más libre que yo puedo haber conocido en mi vida, estaba encadenado a un guardia romano. El hombre que de alguna otra manera es un hombre lleno de gozo, el hombre más gozoso que he estudiado en mi vida, pero enfrentaba una posible ejecución, enfrentaba la pena de muerte. Hablarles del hombre con una claridad mental, aunque estaba encerrado en una celda oscura. Y con todo eso, él escribe una increíble carta que si pudiéramos resumirla en una sola palabra, sería gozo, alegría. Y me refiero a la carta a los Filipenses. Obviamente les estoy hablando del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no estaba loco, estaba más cuerdo que muchos de nosotros, incluyendo al que les hablo. No era un masoquista que se gozaba porque estaba prisionero. No negaba su realidad.
Este hombre tenía un secreto, y el secreto lo plasma de una manera maravillosa en esta carta que yo quiero compartir con ustedes. Un secreto que cambió completamente su forma de ver la vida, su forma de ver su sufrimiento, sus circunstancias, incluso cuando la muerte se vislumbraba cerca de él. Pero antes de entrar en la vida del Pablo, al menos en la porción que nos toca esta mañana en la carta de los Filipenses, quiero hablarles de ese secreto que creyó otro hombre. Y permítame llevarlos al año de 1660, a la Inglaterra supuestamente cristianizada, y hablarles de un hombre de profesión ojalatero. Sí, esa profesión del siglo XVII que ya no existe, al menos en nuestros países de Latinoamérica escuchamos del ojalatero, la persona que camina por las calles arreglando las ollas de estaño, afilando cuchillos. Bueno, este hombre de profesión tenía la ojalatería. Iba de casa en casa reparando ollas, pero fue arrestado. Su crimen, predicar el evangelio de Cristo sin permiso oficial. Durante años este hombre había reparado cientos de miles de ollas en muchos hogares, mientras escuchaba a sus clientes hablarles acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Iba a la iglesia los domingos, pero como muchos de nosotros, el sermón le entraba por un oído y le salía por el otro. Hasta que un día, una pregunta que le hicieron hizo eco en su mente. Lo atormentaba de día y de noche, le quitaba el sueño. Esa pregunta era: ¿dejaré mis pecados para ir al cielo o me quedaré con mis pecados e iré al infierno? Finalmente él respondió a esa pregunta. Eligió el perdón de Dios. Eligió a Jesucristo como su Salvador. Eligió la ciudad celestial. Entonces surgió otro problema. Decidió hablarles de Cristo y de su conversión a otras personas. Y por eso lo metieron preso. ¿Saben ustedes quién lo metieron preso? Otros cristianos. La iglesia establecida de su tiempo, que no podía concebir que un ojalatero mugroso como él pudiera hablar de Cristo con tanta pasión y que gente viniera a conocer del Salvador. No podían soportarlo. Lo arrestaron y lo encerraron por 12 años. Pero escuchen bien, aunque arrestaron y encerraron a este hombre, jamás pudieron callar el evangelio. La historia cuenta que multitudes se reunían afuera de las paredes de la prisión donde estaba, solamente para escucharlo predicar y alabar al Señor. Su voz atravesaba los muros de piedra y llegaba a las calles. Intentaron silenciar el mensaje encerrando al mensajero, pero el evangelio no puede ser encadenado. Y en esa celda, este ojalatero escribió un libro, hablando de libros, pero no cualquier libro. Hasta el día de hoy es el libro más leído de toda la literatura cristiana después de la Biblia. Ha sido traducido a más de 200 idiomas. Ha sido leído por cientos de millones de personas por más de 350 años. Jamás ha dejado de imprimirse. El libro se llama El progreso del peregrino. Algunos de ustedes han escuchado de este libro. Algunos otros me han escuchado a mí hablar de este libro. Es un libro escrito en poesía maravilloso que ilustra la historia de una persona llamado cristiano, que antes se llamaba sin gracia, pero al encontrarse con el evangelio reconoció a Jesús como Salvador y narra el peregrinaje de este hombre desde la ciudad de la perdición, llamada mundo, ¿verdad?, hasta la ciudad celestial, que es el cielo. Carlos Spurgeon, el conocido predicador inglés llamado el príncipe de los predicadores, cuando se refirió a John Bunyan, se refirió a él de la siguiente manera. Dijo: este hombre era una Biblia viviente. Si lo hubieran cortado en cualquier parte de su cuerpo, habrían descubierto que de su sangre hay puras escrituras. La Biblia fluía de él. No podía hablar ni citar un texto porque
sin que la Biblia no surgiera primero, porque su alma estaba completamente saturada de la palabra de Dios. Sangraría las Escrituras. ¿Se diría eso acerca de nosotros? ¿Se podrá decir eso acerca de alguno de ustedes? Qué descripción tan hermosa de alguien completamente saturado de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero John Bunyan no estaba solo en esto. Él tenía un mentor, él tenía un predecesor, y ese es el apóstol Pablo. Porque así como Bunyan, este hombre también fue de oficio. Es decir, era un tendedero. Él hacía tiendas de campaña como su labor cotidiana. Bunyan era un ojalatero, Pablo era un hacedor de tiendas. Pablo también fue arrestado por predicar a Cristo y encerrado para silenciarlo. Él también escribió desde una celda. Y Pablo descubrió que hay una verdad fundamental. Esa verdad que Bunyan descubrió también más adelante. Encerrar al mensajero no encierra el mensaje. Encerrar al mensajero de la palabra de Dios no significa encerrar el mensaje del evangelio. Y mientras Pablo esperaba su audiencia para comparecer ante el emperador Nerón, un hombre tan demente que usaba a los cristianos como antorchas humanas en sus jardines, escribió él 4 cartas desde esa celda. Y una de ellas fue la carta a los filipenses que estamos estudiando nosotros. Qué privilegio tenemos de poder leer esa correspondencia. Va dirigida a nosotros también. Ni Pablo ni Bunyan jamás imaginaron el impacto que tendría siglos después lo que ellos escribieron. Pablo no sabía que sus palabras se inclinarían de una manera tan clara en la mente de la gente que fuera insertado en el canon sagrado de la Biblia. Y Bunyan no sabía que su libro seguiría publicándose por más de 3 siglos y medio. Simplemente ellos fueron fieles donde ellos estaban, con lo que tenían. Ellos estaban sirviendo al Dios que amaban. Y eso, amigos míos, es precisamente nuestro tema de hoy. Poder observar la lente que lo cambia todo. Filipenses es una carta muy especial. Espero que entiendan que para nosotros al leerla, no solamente estamos leyendo palabras de alguien que está preso y contento, sino palabras que realmente si las ponemos en nuestra mente y dejamos que lleguen a nuestro corazón, tienen el poder de transformar nuestra manera de ver las cosas, los problemas, las situaciones, nuestro diario vivir. Es una guía divina de cómo vivir en esta ciudad de la destrucción que decía Bunyan, en nuestro paso hacia la ciudad celestial que describe. Durante esta serie, ustedes y yo han estado siendo testigos y han venido a los sermones anteriores acerca de lo que Pablo ha enseñado, lo que significa vivir como ciudadanos del cielo mientras estemos todavía aquí en la tierra. Hemos aprendido a ser personas agradecidas, reconociendo que todo lo que tenemos no es nuestro, ha sido un regalo de Dios. Hemos aprendido acerca de madurar, de crecer espiritualmente para ser más semejantes a Cristo. Nos hemos enfocado en el evangelio, la buena noticia de salvación, posicionando nuestras vidas alrededor de esta buena noticia. Y hoy, como cuarta característica que comenzaron ustedes a escuchar la semana pasada y hoy culminan con ella, aprendemos a entender el secreto de Pablo para poder vivir una vida alegre en medio de los problemas. Adoptar una perspectiva celestial. Aquí está la pregunta que Pablo les haría a ustedes si estuviera aquí en mi lugar. ¿Cómo vives bien cuando la vida se pone dura? ¿Cómo puedes vivir con gozo cuando todo lo que te rodea son puros problemas? La respuesta que quisiera escuchar es que tú aprenderás hoy a decir, tener una perspectiva celestial. Ver a través del lente de Dios, no a través del lente del ser humano. Y no me refiero a tener pensamiento positivo, como algunos puedan decir, o visualizar, créelo, verbalízalo y lo vas a tener. No estoy hablando de esos mantras. Me refiero a ver tu vida, toda tu vida, a través de una lente específica, la lente de la palabra de Dios, para que puedas entender lo que significa ser ciudadano del cielo mientras estás viviendo aquí en la tierra.
Pablo quiere que veamos el mundo a través de este filtro y que comprendamos la idea central de este mensaje. Escúchala bien. Cuando ves como Dios ve, Cristo se magnifica como Él merece. Cuando ves como Dios ve, Cristo se hace más grande, tal como Él se merece. Y tú eres el lente que mucha gente va a poder utilizar para poder ver a Cristo magnificado. ¿Estás listo para eso? Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 1, versículos 18 al 26. Si estuvieron la semana pasada, comenzaron este mismo pasaje viendo tres realidades, pero voy a hacer un repaso de esas primeras tres realidades y hoy nos vamos a centrar en las últimas dos realidades. Pero mientras se encuentra Filipenses capítulo 1, versículo 18 al 26, quiero que tengas en mente que Pablo está escribiendo no de la comodidad de su hogar, no sentado en la sala de su casa, está en una prisión. Es el año 62 después de Cristo, enfrentando un juicio por haber compartido el evangelio de Cristo, condenado a muerte, iba a ser ejecutado, pero su perspectiva desafía toda la lógica humana. La semana pasada hablamos de tres realidades. La primera realidad es esta: busca la liberación de Dios cuando la vida es difícil. ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo en el versículo 19? Porque sé que esto resultará en mi liberación. Y cuando leemos aquí la palabra liberación, no está pensando él salir libre de la cárcel necesariamente. La palabra original en el griego para liberación es la palabra que se utiliza para salvación, soteria. Salvación completa o vindicación del tribunal romano. Eso es lo que tenía en su mente. Su oración no era: Dios, sácame de aquí, por favor. No, su oración era que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea que viva o ya sea que muera. Tu crisis actual, esos problemas que tú estás viviendo en este momento, pueden ser el escenario donde Dios muestre su carácter, no solamente a ti, sino a los que te rodean. Tus problemas pueden ser ese teatro en el que tú representes el verdadero carácter de Dios. La segunda realidad que vimos es apoyarse en los recursos de Dios para esa liberación. En el mismo versículo 19, Pablo no se detiene con la promesa de liberación. Fíjese, él continúa diciendo: mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Aquí nos ofrece dos recursos para poder tener una perspectiva clara de quién es Dios, de quién es Jesús. Las oraciones del pueblo de Dios, ese no es el plan B cuando todo sale mal. Ese es el plan A. Las oraciones del pueblo de Dios. Lo primero que el hombre, la mujer tiene que hacer cuando empiezan los problemas no es buscar ayuda con el vecino, es acercarse al Señor en oración y pedir a otros que oren por él o por ella. Y la segunda herramienta es el Espíritu de Jesucristo. Ese soporte estructural divino para tu alma. Y no te confundas, pero ¿no es acaso el Espíritu Santo? Sí, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo de alguna otra manera está tratando de ver aquí a Jesucristo en todo lo que Él, su propósito en nosotros quiere hacer. Él se convierte en la coyuntura de los huesos que tenemos para darnos solidez ante los problemas que enfrentamos en la vida. No estás solo en las batallas, es lo que dice aquí Pablo. Cristo está no solamente contigo, está en ti a través de su Espíritu Santo. Tienes acceso directo al trono de la gracia. Por eso puedes acercarte a Dios Padre y orar. Eres bienvenido ante su presencia, pero lo haces por medio de quien vive en ti, que es Cristo Jesús, si es que tú eres cristiano o cristiana. Ese es el Espíritu de Jesús. Y la tercera realidad que se vio la semana pasada fue: enfrenta la vida con optimismo, arraigado en Cristo. El versículo 20 nos muestra el latido del corazón de Pablo. Dice: conforme en mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿Por qué usa esta palabra? No seré avergonzado. En este contexto, esta palabra significa: mi honor no depende de lo que el ser humano diga, no depende del veredicto del tribunal romano. La palabra es parresía en griego. Es valentía al hablar la verdad sin miedo a las consecuencias. Eso es lo que Pablo está diciendo: no seré avergonzado. Tu identidad en Cristo te libera del miedo al juicio ajeno.
Como dijo Isaías 28, en el capítulo 28, versículo 16, el que confía en Él jamás será avergonzado. Él nunca te va a defraudar. Él va a cumplir su promesa contigo, aún a pesar de ti. Estas son realidades que nos dan el fundamento. Ahora vamos a ver dos realidades más que nos van a mostrar el corazón mismo del apóstol Pablo. Así que vamos a centrarnos en el versículo 20 para ver la cuarta realidad. Y esta es una palabra fuerte para ti y para mí. Es una orden. Es magnifica a Cristo como Él merece. Magnifica a Cristo como Él merece. Hazlo con tu vida, hazlo con tus palabras, hazlo con tus decisiones. Fíjate lo que dice el versículo 20, la segunda parte. Son palabras que cambiaron la historia del cristianismo. Dice Pablo, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Deja que eso penetre tu mente un momento. Deja que ese pasaje de la Escritura llegue a lo profundo de tu ser. Y cuando logres entender este pasaje, permite que llegue hasta lo profundo de tu corazón. Pablo está escribiendo desde una prisión romana. Imagínate que una espada estuviera colgando de su cabeza y en cualquier momento la vela que sostiene la cuerda de la espada terminaría consumiendo el cable y le caería. Imagínatelo, él estaba a punto de morir, tal vez 2 meses le quedaran de vida. Había apelado al emperador para poder presentar su caso y ser liberado, pero a él no le importaba la muerte. Él estaba diciendo, en todo, sea que vivo o que muera, yo quiero exaltar el nombre de Cristo. Quiero que Cristo se vea más grande. El propósito de Dios para tu vida como cristiano, como cristiana, no es ver cómo le vas a hacer para pagar la hipoteca de la casa. Aunque lo que has hecho lo haces de la mejor manera y cumples con todos tus pagos. Pero eso no es. El propósito tuyo en la vida no es avanzar en tu carrera profesional, aunque trabajes con integridad para la gloria de Dios. El propósito en tu vida no es criar hijos, dedicarlos al Señor, presentarlos, aunque estás haciendo un buen trabajo como padre. Tu propósito supremo, tu propósito más grande del mundo, escúchalo bien, la razón por la cual respiras, la razón por la cual te debes levantar cada mañana, la meta que ordena todas las demás es magnificar a Cristo a través de tu vida. Esa es la meta de nosotros como cristianos. Todo lo demás, tu trabajo, tu familia, tus sueños, tus posiciones, todo lo que te quita el sueño en la noche, todo eso secundario, no son el fin en sí mismos, son el medio para lograr el fin. Y el fin es magnificar a Cristo. La palabra griega que Pablo utiliza aquí para magnificar, para exaltado, es megaluno y significa hacer grande. Es la raíz para magnificado, para mega oferta, ahí en el Walmart, para megaproyecto en los trabajos, para megáfono cuando hablamos. La palabra mega es la palabra griega significa grande. No grande, sino grande. A ver, haz conmigo. Grande. Levanta las manos. Grande. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Pero aquí está algo crucial. Cuando magnificamos algo, no lo haces más grande de lo que realmente es. Simplemente haces visible lo que ya está así de grande. Haces visible lo que está ahí, pero otros no pueden ver con claridad. Miren, tengo un pequeño telescopio. ¿Los han visto, verdad? Ese telescopio nos permite, por ejemplo, centrarnos en una montaña que está borrosa, lejana, distante, y utilizarla de esta manera y poder ver aquí cerca muchas de las cosas que no alcanzaríamos a ver con nuestro ojo humano. Hey, Luis, hermano, tienes una lagaña aquí en el ojo. Quítatela. Cuídate, te mete en la nariz también. No estoy tratando de ver a Luis, no lo estoy creando. Si veo una montaña, no crea esto la montaña existe. No la forma. Ya existe, pero no la alcanzo a ver, no la alcanzo a distinguir con mi ojo humano. Necesito la ayuda de esta lente para poder ver de cerca lo que ya está ahí, y eso lo magnifica para mí. Lo mismo pasa con la lagaña de Luis. Está ahí, no la creé, solamente la magnifica para mí.
Esa es la palabra que Él está teniendo aquí en mente a la hora de decir que nuestra vida magnifique a Cristo. No lo está creando. Cristo ya siempre ha existido. El problema es que muchas personas no alcanzan a verlo, lo ven borroso, lo ven lejano, lo ven distante. Pero tu vida, lo que tú dices, lo que tú haces, lo hace que se vea grande a los ojos de ellos. Esa es tu meta en la vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero, sea que viva o que muera, que el nombre de Cristo sea magnificado. No cantar alabanzas el domingo en la mañana. No, que la gente cuando me vea digan, cuéntame, ¿qué es lo que tú tienes que te hace ser diferente? Eso es magnificar a Cristo. Y tú puedes decirle, déjame te cuento la historia. He confiado en Jesús como mi Señor y Salvador. Esa debe ser la meta en tu vida. ¿Qué puedo hacer para que la gente pueda ver a Cristo a través de mí? En lugar de ser el obstáculo para que la gente diga, a mí ni me hables de tu religión. Tristemente, la gran mayoría de los cristianos que conozco, ustedes no, ustedes son la excepción, harían que la gente no quisiera nada que ver con la iglesia por el testimonio de muchos cristianos. Pero la meta, dice Pablo, la meta en la vida es hacer grande a Cristo, magnificarlo, que lo vean tal cual es, sin nada borroso. El telescopio no crea la montaña, el telescopio solamente la hace visible, la hace accesible. Eso, amigos, es exactamente lo que debemos hacer con nuestra vida. Tu vida es el lente que acerca a Cristo a las demás personas. ¿Cómo podríamos hacer eso? De una manera sencilla. Me alegra que lo hayan preguntado. Primero, con tu lengua. Palabras que revelan el carácter de Cristo. Antes de hablar hoy con alguien, cuando vayas saliendo, cuando veas, en lugar de acercarte a la persona, ay, milagro que viniste. Tiene mucho tiempo que no venías. No. Detente. ¿Cómo magnifico el nombre de Cristo con eso que estoy diciendo? Antes de que tú agarres el teléfono y empieces a mandar ahí un chat, ahí en Facebook o ahí en Instagram, antes de la reunión de la cena o de la comida, al ratito, pregúntate, estas palabras que quiero decir, que me comen, que quiero saltar, que quiero decir, ¿magnifican a Cristo o lo oscurecen? Si te pones a pensar en que lo que vas a decir realmente magnifica el nombre de Cristo, te aseguro que lo que salieran de tus labios serían palabras edificantes para otros. Tu lengua es como un telescopio y de ti depende si la gente pueda ver de cerca a Cristo o no. Aparte de tu lengua, tus manos, mírate tus manos, míratelas enfrente de ti. Tus acciones deben reflejar el corazón de Cristo. El contador que trabaja con su contabilidad, con integridad inquebrantable, magnifica el nombre de Cristo. El plomero que lo hace para el Señor, no dejando la llave medio cerrada y que luego le vuelvan a hablar para volverles a cobrar. No, que lo hace con integridad. La madre que con paciencia sobrenatural trata de ayudar a su pequeño. El estudiante que con excelencia, motivado por el amor a Dios, pasa su examen porque se pone a trabajar y a estudiar para glorificar a Cristo y no para sacar el acordeón y copiar. Tu trabajo, aunque tú consideres que sea secular, se convierte en el lente que magnifica a otros, la persona de Cristo. Tu lengua, tus manos, tu corazón. Afecto equilibrado y calibrado con Cristo. Cuando Cristo es tu amor supremo. Cuando Dios realmente es lo que más amas, todos los demás amores que tienes en la vida, todas tus demás pasiones encuentran su lugar correcto. Si a Él lo pones en primer lugar en tu vida, todo lo que te rodea encuentra su lugar. Ustedes han escuchado a gente bien intencionada en este púlpito o en otras predicaciones decir, piensen en esto, hermanos, Dios es la prioridad, luego está su familia, luego está su iglesia, luego está su trabajo. No, bórrense esa idea. Dios es el primero en todo. Dios es el primero en mi vida. Dios es el primero en mi familia. Dios es el primero en mi hogar. Dios es el primero en mi trabajo. Dios es el primero en la iglesia. Dios es primero en todo. No es parte de, es todo. Cuando logro ver el amor de Dios como el amor sublime, el amor más importante de mi vida, todos mis demás amores se acomodan en el lugar correcto, porque Él es la prioridad. Dale un fuerte aplauso a Dios. No te quedes con las ganas. Tú amas más a tu familia más profundamente porque amas a Cristo primero. El escritor C.S. Lewis lo dijo, pon primero lo primero y obtendrás lo segundo también.
Pon lo segundo primero y perderás a ambos. Es verdad. Cometemos el error de siempre en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, ser primero y a Dios acá abajo. Estamos haciendo un orden incorrecto de las prioridades. La palabra prioridades no debiera existir en plural, siempre es singular. La prioridad de mi vida es Dios. Esa debe ser mi manera de pensar. Pon primero lo primero y obtendrás lo segundo también. Pon lo segundo primero y perderás las dos cosas. Pablo nos está diciendo: quiero que mi cuerpo sea el teatro donde se despliega la gloria de Cristo. Y te dice a ti de esa manera: pon tu vida, pon tu cuerpo, pon tus días, pon tus decisiones, pon tus conversaciones, pon tus relaciones. Ese debe ser el escenario donde Cristo debe brillar. Tu meta hoy, mañana, esta semana, cada día, cuando tú lo veas cara a cara, es hacer que Cristo se vea como Él realmente merece verse. Y de ti depende cómo la gente ve a Cristo. Si lo ven como un Dios distante, lejano, borroso, intolerante, es tu responsabilidad. Pero si lo ven como un Dios amoroso, compasivo, es la manera como tú lo das a conocer, con lo que dices, con lo que haces y cómo amas o tienes afecto por los demás. Ser su telescopio, ser su lente, ser el instrumento que revela la gloria de Dios es lo que desesperadamente debemos procurar hacer. Y es lo que Pablo nos dice aquí en esta mañana. Esta es la cuarta realidad. La quinta y última realidad: la vida es Cristo. ¿Se acuerdan? Amén. La vida es Cristo. Y eso se nota. De eso se trata el pasaje. Y aquí encontramos en el versículo 21 al 26 lo que significa esta realidad. Es uno de los versículos más conocidos, pero también más malinterpretados que tiene todo el Nuevo Testamento. Ahí en el versículo 21, fíjense lo que dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en tacitas del café? En alguna tarjeta de felicitación, en algún cuadro, en algún peluche, no sé, van a la librería cristiana y lo encuentran en muchas cosas. Para mí el vivir es Cristo. Pero no se quede en decoración. Debe vivirse en una realidad de nuestras vidas. Esta debe ser un mensaje con una detonación teológica que debe explotar en nuestra manera ordinaria de vivir la vida. Fíjense muy bien, en griego la palabra original que Pablo está utilizando, de hecho en esta frase son 4 palabras griegas. Son 4 palabras: vida, Cristo; muerte, ganancia. Pablo golpea estas 4 frases como si fueran martillazos. A ver, agarren sus manos. Vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir 4 veces bien fuerte. Y la primera va a ser vida, y luego vamos a aplaudir la segunda vez Cristo. Muerte, ganancia. Como si fuéramos porristas en un partido de fútbol americano o soccer o béisbol. Vamos a estar cantando. ¿Están listos? Vamos a aplaudir 4 veces bien fuerte. Vamos a decir: vida, Cristo; muerte, ganancia. ¿Están listos? Empezamos. 1, 2, 3. Vida, Cristo; muerte, ganancia. Muy bonito, muy bien. Vamos a hacerlo 3 veces. ¿Están listos? 1, 2, 3. Vida, Cristo; muerte, ganancia. Vida, Cristo; muerte, ganancia. Vida, Cristo; muerte, ganancia. Vida, Cristo; muerte, ganancia. De eso se trata. Es lo que él está diciendo. Esas palabras no tenían verbo, eran 4 palabras. Pablo está diciendo: vida, Cristo; muerte, ganancia. ¿Se dan cuenta? Y aquí está algo importantísimo. Cuando la gente en la calle, los comerciantes, la gente que caminaba por la calle, se miraban, se saludaban, decían una frase que era común para ellos. Ellos decían: todos en Crestos. Ese es griego para algunos de ustedes que ya conocen griego. Todos en Crestos, todos en Crestos, todos en Crestos. Significa: la vida es buena. La vida es buena. Simplemente le cambió una palabra griega. Una palabra griega a la frase. En lugar de Crestos le dijo Cristos. Todos en Cristos. La vida es Cristo. Y eso se nota muy bien. La vida es Cristo. Porque sin Cristo la existencia está vacía. Sin Cristo la existencia no vale la pena. Pero con Cristo, Cristo mismo se convierte en tu vida. ¿Lo crees? Esta frase incendió el corazón de los creyentes del primer siglo.
se convirtió en el grito de guerra de los mártires, en el lema grabado en los corazones de aquellos cristianos que sufrían la muerte entre los leones en el Coliseo romano. Para ellos decía: todos en Cristo. No, decían: todos en Cristo. La vida es Cristo. Y pum, se lo degollaba un león. Pero morían alabando al Señor. Esta frase se incendió como un fuego entre los creyentes. Se convirtió en la consigna del cristiano. Pero aquí viene la bomba teológica de Pablo. Aparte de decir que la vida es Cristo, fíjense lo que dice: y el morir es ganancia. Piénselo por un momento, porque vivimos en una sociedad absolutamente obsesionada con evitar la muerte a como dé lugar. Gastamos billones y billones de dólares en tratamientos para retrasar la muerte. Invertimos fortunas en productos para negarla. Que me haga una respaldadita ahí para que no se me vean las patas de gallo o las garritas de tigre, ¿verdad? Creamos eufemismos para no hablar de la muerte y decimos: oh, pasó a mejor vida. Oh, ya descansa en los brazos del Señor. Oh, lo perdimos. En lugar de decir: se murió. Murió. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la muerte. Y aquí Pablo, que está a punto de morir, te está diciendo a ti: no debes tener miedo a la muerte. Si estás en Cristo, la muerte es ganancia. Es como si Pablo estuviera sacando su ábaco, ¿verdad? Y empezara a hacer cuentas, hiciera su contabilidad, y en un lado del libro dijera: esto es vida, pum, 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 pum. Y en otro lado dice: esto es muerte, pum, pum, pum. ¿Saben qué? Como veo mis cálculos aquí, vale la pena morir por Cristo. Vivir es beneficio, pero morir es ganancia neta. La muerte es la inversión más rentable que jamás se puede hacer cuando uno o una es cristiano. ¿Por qué él puede decir esto? El versículo 22 al 24 lo dice: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, marque eso en su Biblia, fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. ¿Se dan cuenta? Pablo está en una disyuntiva. Está atrapado en una tensión santa, desgarrado entre dos realidades magníficas. Por un lado, trabajo productivo aquí en la tierra, servicio fructífero, ministerio que transforma vidas, personas que todavía necesitan escuchar el evangelio. Los filipenses, a quienes ama como hijos espirituales, están aquí en la tierra, no quiere dejarlos. Por otro lado, estar cara a cara con Cristo, ante su presencia, gozarme con Él en la eternidad, disfrutar de todas esas bendiciones eternas. No sé qué escoger. Pero aquí utiliza un superlativo triple en esta frase. Dice: aquí viene el golpe que debería dejarnos sin sentido en todos nosotros. Estar con Cristo, dice él, mucho mejor. Pero en griego es una palabra triple que va en aumento. Es como si dijera esta frase: polló, mayón, crejizón. Es como si dijera: pero estar con Cristo es por mucho, aún más, intensamente mejor. Estar con Cristo es mucho mejor, muchísimo mejor, infinitamente muchísimo mejor. Él no le alcanza el vocabulario ni en griego ni en ningún idioma para poder decir lo que significa para él estar delante de la presencia de Cristo. ¿Estaba él deseando morir? No necesariamente. Él estaba gozoso de poder vivir. Quisiera estar libre para poder predicar a Cristo. Pero lo que él ya sabía de Cristo, lo que él se había dado a conocer acerca de Cristo por el mismo Espíritu de Dios, él no podía aguantarse a estar ante su presencia. Si algunos de ustedes tienen miedo a la muerte, espero que esto cambie su manera de pensar. Si alguno de ustedes tiene un ser querido que ya murió y ha sido cristiana esa persona y está ya con el Señor, les puedo asegurar una cosa, y eso con todo el perdón, de verdad se lo digo a ustedes: ese ser querido que ya murió en Cristo, jamás, aún el amor tan grande que les pueda tener a ustedes, jamás queda regresar. Porque estar con su Señor, con su Hacedor, es mucho, muchísimo mejor. Así que déjenlos seguir. Ellos de verdad están en la verdadera vida, la vida eterna. La buena noticia es que si tú eres creyente, nosotros los vamos a alcanzar allá donde están. Esa es la buena ventaja. No puedo encontrar suficientes palabras en el vocabulario para explicar lo que Pablo aquí está explicando. La muerte, hermano, no es extinción. La muerte simplemente es una transición. Todos vamos a morir. La cosa es: ¿dónde pasarás tu eternidad?
Si en la presencia de Cristo o lejos de Él, en el infierno. Pero tu decisión es tuya. La muerte para el cristiano no es extinción, es transición. Era la palabra que usaban los marineros cuando llevaban el ancla para zarpar, cuando hablaban de ir a su nueva morada, a su nuevo hogar. Era la palabra que usaban los soldados cuando desmantelaban el campamento, las estacas de la tienda para irse a su patria. Era la palabra que usaban los viajeros cuando finalmente desempacaban sus maletas al llegar a su destino. Después de estar en un lugar peregrinando, llegamos a nuestro verdadero hogar. Y ese hogar eterno es tu verdadero hogar. Estamos aquí solamente como peregrinos y extranjeros. Hay algunos de ustedes que se morirían por ser ciudadanos de este país. Está bien, no hay ningún problema mientras estás aquí en la tierra. Pero que tu anhelo, que lo que verdaderamente te crea el sueño, soy yo un ciudadano del cielo. Y la única manera, el único pasaporte que yo necesito es mi fe y mi confianza en Cristo Jesús. La muerte no es el naufragio del barco, es levantar el ancla. La muerte no es caer en batalla, es marchar victorioso de regreso a casa. La muerte no es perderse el camino, es llegar al destino. La muerte no es el fin del viaje, es simplemente la puerta para nuestro verdadero hogar. Déjenme mostrar algo irreal. Escucharon la historia de Héctor, un hombre en la iglesia del pastor Jonathan Murphy, que contó el testimonio de él como veterano del ejército y de alguna otra manera un creyente fuerte. Aun cuando ya estaba él cansado de la vida, estaba con su fe fortaleciéndose. Con los años Héctor comenzó a hablar de la muerte de una manera tan interesante que descontrolaba a todos, porque añoraba ya estar muerto. No porque estuviera desahuciado en la vida, estaba más vivo que nunca, pero añoraba. Le decía el pastor Jonathan: extraño a mis amigos, todos se han ido. Me sentaba con ellos en la iglesia, cantábamos juntos los himnos, servíamos juntos y ahora todos ya están en nuestra verdadera casa. ¿Cómo quisiera estar allá con ellos y con Cristo? Eso sería mucho mejor. Jonathan, siendo un pastor joven, luchaba con ese pensamiento porque él sabía que le tenía una vida por delante. Casado, recién casado, todavía no pensando en tener hijos, y le desconcertaba. Teológicamente entendía lo que él estaba diciendo, pero emocionalmente él se aferraba a esta vida, él dice. Pero un día sucedió lo que temía. Veía a Héctor ya moribundo y temía su muerte. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir, murió. Pero antes de su muerte estaba en el hospital y Jonathan le hizo esta pregunta: ¿cómo te sientes? Lo que le dijo Héctor a Jonathan fue repetir las palabras de Filipenses 1:21, pero a su manera. Le dijo: Jonathan, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, Jonathan, el morir también es Cristo. La muerte es ganancia cuando estás con Cristo. Jamás olvidó esa enseñanza. Es por eso que él comparte de una manera muy especial este pasaje y nos ha permitido a nosotros usar su historia para que ustedes también la reciban. Héctor realmente creía, como Pablo, que la muerte era ganancia. No porque la muerte en sí fuera buena o mala, la muerte sigue siendo un enemigo, una invasora, una consecuencia del pecado, sino porque el cristianismo nos enseña a nosotros que la muerte es simplemente la puerta que se abre a nuestra presencia completa y permanente con Cristo. Si tú eres creyente, escúchame bien, no tienes nada que temerle a la muerte. Piensa, solamente es transición. Pero si tú no eres un creyente en Cristo, tienes mucho de qué preocuparte. Pero espero que hoy puedas confiar más en Cristo. Por eso para Pablo decir que la muerte es ganancia era importante. Para Héctor era sonreír en su lecho de muerte. Para Juan Bunyan era escribir sobre el gozo de esa ciudad celestial. Si ustedes alguna vez han leído las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, se las recomiendo. En el último de sus libros, no en la Bruja y el Ropero, sino en el último de ellos, La Última Batalla, las Crónicas de Narnia enseñan esta verdad acerca de nuestro verdadero hogar. Al principio los personajes no querían dejar la antigua Narnia porque desconocían la nueva. Y lo entendemos perfectamente, ¿verdad? ¿A quién le gustaría dejar este mundo? Es lo que conocemos. Nos hablan del cielo, pero no sabemos nada allá, nos da miedo, nos da temor. Así estaban ellos. Habían amado este mundo tanto que ese había sido su hogar por muchísimos años. Tenían recuerdos hermosos. Habían peleado batallas, construido amistades, formado familias. Conocían juntos todas esas aventuras. Pero al cruzar el umbral hacia la nueva Narnia, descubren algo que los deja absolutamente sin aliento. Es extrañamente familiar para ellos, pero infinitamente superior a lo que habían visto. Era más brillante,
Así que el amor que tenían por la antigua Narnia era opaca comparado con la nueva Narnia que estaban ellos disfrutando. Los colores más intensos, la música más clara, los abrazos más cálidos, la alegría más profunda. Es como si la antigua Narnia hubiera sido solamente una sombra, un sueño, una pesadilla, un eco, un reflejo pálido. Y C.S. Lewis termina diciendo: entonces uno de los personajes, un unicornio llamado Joya, capta la revelación de que estará en nuestros corazones por el resto de nuestra existencia. Dice: he llegado a casa, por fin estoy en casa. Este es mi país real, pertenezco aquí. Esta es la tierra que he estado buscando toda mi vida, aunque nunca lo supe hasta ahora. La razón por la que amamos la antigua Narnia es porque a veces se parecía un poquito a esta, pero esto es muchísimo más impresionantemente mejor. Ojalá que todos tengamos eso en nuestra mente después del día de hoy. Que estamos aquí de paso. Nos gusta vivir aquí. Pero esa casa que nos espera en ese lugar celestial es mucho más mejor. Llegaremos a casa. Fíjense lo que dice el versículo 24. Sin embargo, continuar en la carne me es necesario, porque aquí soy productivo. Anhelo estar allá, pero por lo pronto estaré aquí. Y el versículo 25, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso, su gozo en la fe, porque en su profunda satisfacción, como a mí, abunda en Cristo a causa de mi visita otra vez a ustedes. Trabajo productivo es lo que tenemos que estar haciendo aquí, pero una expectativa, una perspectiva eterna en la nueva casa que nos espera. C.S. Lewis termina diciendo: si leen la historia, encontrarán que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron justamente aquellos que más pensaron en el mundo futuro. Perspectiva, mirar hacia adelante, empezar a mirar hacia donde vamos. Debemos de preocuparnos en la eternidad un poquito más que lo que nos preocupamos por lo terrenal. Entonces nuestras circunstancias van a cambiar. Vamos a ver a los problemas que antes veíamos y decíamos: problemas, ay Dios. Ver al problema de frente y decir: el problema, mira qué grande es mi Dios. Cambia nuestra perspectiva cuando nos enfocamos en Él. Hermanos, hemos caminado juntos por estas 5 realidades: buscar la liberación de Dios, apoyarse en los recursos de Dios para nuestra liberación, enfrentar la vida con optimismo, arraigados en la fe en Cristo, magnificar a Cristo como Él se lo merece, y que la vida es Cristo y esa se nota, porque la muerte es ganancia. Estas no son ideas bonitas, abstractas, son la realidad que Pablo quiere que nosotros nos quedemos en este día. Porque Pablo sabía algo que necesitamos redescubrir. Cuando tú llegas a esta ciudad celestial, cuando tú logras entender lo que eso sirve, cuando logras entender que somos ciudadanos del cielo habitando aquí en la tierra, la belleza de Cristo es magnificada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? 4 cosas. Redefine tu propósito en la vida. Escribe estas palabras: para mí el vivir es Cristo. En una tarjeta, ponla en un lugar donde puedas leerla todos los días, sobre todo cuando tienes problemas. Llévatela al trabajo también, a la escuela. Decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Número 2, reorienta tus días. Esta semana haz un inventario radical acerca del tiempo. ¿Cuántas horas pasas construyendo para el reino de Dios en lugar de construir para el reino terrenal que tienes? ¿Cuánto tiempo pasas mirando la televisión o leyendo libros que no te dejan nada en lugar de leer tu palabra, la palabra de Dios? ¿Cuánta energía inviertes en acumular cosas temporales en lugar de invertir en las cosas eternas? Cuando sabes lo que es mejor para ti, cuando sabes que esa vida futura es mejor para ti, comienzas a cambiar. Número 3, libérate del miedo a la muerte. Si eres creyente, no te preocupes. La muerte solamente es un umbral hacia la nueva vida. Y si de todas maneras vas a morir, ¿para qué te preocupas? Confía en el Señor. Número último, 4, vive con urgencia una vida santa. Identifica una persona esta semana que necesita escuchar este mensaje. Compárteselo, díselo y dile estas palabras bien claves. Cuando veas como Dios ve, vas a magnificar a Cristo en tu vida. Termino con esta historia y piénsenlo mientras escuchan. Cuenta el año de 1920. Una pareja de misioneros que habían estado 40 años allá en África regresaban por fin a su origen, país de origen, Estados Unidos. Zarparon del lugar donde estaban en África en un barco que les tomó muchas semanas hasta llegar a un muelle en Nueva York. Cuando se acercaban a Nueva York, salieron a la cubierta del barco para ver esa distancia, mirar
esa ciudad, esa isla que tanto extrañaban, aunque había 40 años de por medio. Se preguntaban, mirándose el uno al otro, ¿será que alguien nos está esperando? ¿Alguien se acordará de nosotros? ¿Alguien estará ahí en el muelle esperándonos? Mientras hablaban eso y el barco llegaba hasta el muelle, miraron a una multitud, miles de personas se habían dado cita para recibir al barco. Era música, era confeti, eran banderas de Estados Unidos. Todo el mundo estaba emocionado por ese barco que llegaba a Nueva York. Ellos se miraban de uno al otro y dicen, ¿será esto para nosotros? Pero se les cae su sonrisa cuando de repente detrás de ellos viene un grupo de deportistas que venían de jugar las Olimpiadas. Eran ganadores de medallas de plata y de oro. Toda la muchedumbre se dio cita para recibir a sus héroes que habían completado las medallas. Ellos se quedan observando y dejan que la multitud siga con sus porras y todo lo que ustedes quieran ahí, con las alabanzas a estos. Dejan pasar a los deportistas, se bajan ellos y al final ellos agarran sus maletas viejitas. Nadie los estaba esperando. Se suben a un taxi, llegan a su cuarto, antiguo cuarto de hotel, donde vivían en el departamento. Y como estaban sentados, la anciana mujer que estaba ahí empieza a sollozar y a decirle, no es justo, no es justo. 40 años, dimos 40 años sirviendo a Cristo, enterramos a nuestro hijo en esa tierra, casi morimos 1000 veces, sacrificamos todo. Y estos muchachos ganan carreras, corren en circuitos de unos minutos y el mundo entero viene a celebrarlos con bandas y confeti. Y a nosotros nada, nadie, ni una sola persona. Es como si nada de lo que hicimos importara. El anciano voltea a ver a su esposa, se sentó junto a ella en la cama, la tomó de la mano arrugada, esa mano que había servido a cientos de miles, esa mano que había bautizado a tantos, esa mano que había pronunciado el nombre de Cristo, y con lágrimas en sus propias mejillas, pero con una sonrisa suave, esa sonrisa de perspectiva eterna que tenía este anciano, le dijo algo que transformó ese dolor en esperanza. Tiene razón, cariño, absolutamente toda la razón. Apretó su mano con ternura y le dijo, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a nuestra casa. No hemos llegado a nuestro verdadero hogar. Eso es tener perspectiva eterna. Cambia la manera como vemos cuando sirvo en la iglesia y no me dan las gracias. Es que no hemos llegado a nuestra casa. No hemos llegado a nuestro verdadero hogar. Un día vamos a llegar y me encantaría estar ahí para ver cómo se recibe a estos ancianos, con todos esos desfiles, con todas esas risas y música celestial, diciéndoles, ven, bienvenido siervo y fiel, entra a la presencia de tu Señor. Esa es tener perspectiva eterna. Es lo que Pablo está diciendo. No te fijes en lo que el mundo ofrece, fija tu mirada en la perspectiva eterna. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Cierren sus ojos un momento. No dejen que este mensaje les entre por un oído y se salga por el otro. Lo que le pasó a John Bunyan responde hoy a la pregunta que lo atormentó. ¿Voy a dejar mis pecados e ir al cielo? ¿O me quedaré con mis pecados e iré al infierno? Yo te pido que hagas lo que hizo Juan Bunyan y creyó en Cristo. Si ya conoces a Cristo, sal de aquí con esta verdad en tu corazón. Tu vida no es tuya, es simplemente un telescopio de Dios. No eres insignificante, eres su instrumento para reflejar y magnificar a Cristo que vive en ti. Cuando ves como Dios ve, Cristo se magnifica como Él merece. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta perspectiva que lo cambia todo en nuestra vida. Gracias porque no tenemos que buscar los aplausos de este mundo que se desvanecen con el rocío de la mañana. Oh Dios, gracias porque nos ha llamado a algo infinitamente más grande y eterno, más significativo. Por favor, perdónenos cuando nos distraemos con trofeos temporales. Perdónenos cuando buscamos la aprobación de la gente, de las multitudes que se olvidarán de nuestros nombres.
Ayúdanos a recalibrar nuestra mente para que nuestra vida sea un telescopio que simplemente magnifique el nombre de Cristo, y la esperanza de que un día, cuando llegue a nuestra verdadera morada delante de su presencia, podamos escuchar esas maravillosas palabras que nos dicen: ven, buen siervo, buena sierva fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra a tu verdadero hogar, entra a la presencia de tu Señor. Se lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Señor le bendiga.